La parashá de esta semana es Jucat. Jucat viene de Juk. Juk son los mandamientos que no podemos tener como una explicación lógica de ello. La porción que yo he querido desarrollar, ¿verdad? Para hacer una reflexión sobre la parashá, es la porción que nos habla sobre el error que cometió Moisés. A Moisés se le pidió que hiciera ¿qué? Que le hablara a la piedra. Y Moisés, quizá, no sabemos, quizá vamos a darle el beneficio de la duda, pudiera ser que no escuchó, ¿verdad? Pudiera ser que no entendió. Pero Moshe hizo algo que ante los ojos del Eterno, pues se consideró que fue algo incorrecto. Y fue que en vez de hablarle a la piedra, golpeó la piedra. Y eso, delante del Eterno, pues se consideró un error. Y eso fue una de las razones que ayudó a que el Eterno entonces, pues decidiera de que Él no iba a liderar a las personas a entrar a esa tierra prometida. O sea que, eso fue como quien dice, podemos llamarlo así, eso fue una de las razones por la cual Moshe no pudo entrar a la tierra. Pero de todos modos, ¿ustedes creen que el Padre dejó de amar a Moisés o a Moshe por haber sucedido, por él haber hecho eso? No, definitivamente no. El Padre no nos deja de amar cuando nosotros cometemos errores. El Padre, todo lo contrario, el Padre nos ama más. Muchas personas se alejan, muchas personas deciden alejarse porque han cometido un error. Deciden alejarse del Eterno, deciden alejarse con todo lo que tenga que ver con el Eterno, porque entienden que han cometido un error en su vida. Mas sin embargo, el Eterno, a través de su palabra, nos dice que Él es misericordia. Él es un Dios misericordioso. Hashem es un Dios misericordioso. Y Él nos dice que cada vez que nosotros, uno de sus hijos, una de sus ovejas, se descarría o se aparta, Él va corriendo a donde ella para que esa oveja vuelva y regrese a redil. A nadie le gusta cometer errores. Pero ¿saben qué? Todos en nuestra vida hemos cometido errores. Quizás unas personas piensan, él ha cometido más errores que nadie. O aquella o esta ha cometido más errores que nadie. Pero si vemos realmente, no hay nadie que haya cometido más errores que nadie. Nuestra vida está hecha de un caminar. El Eterno no nos creó como robots, sino que nos creó con un libre albedrío. Y al tener ese libre albedrío, eso nos hace a nosotros entonces ahora que decidamos por un camino. Nosotros decidimos por el camino que entendemos que mejor nos conviene. Y muchas veces pues no tomamos el camino correcto. O sea, que tenemos que partir de la premisa de que hemos cometido errores, que estamos cometiendo errores y que vamos a cometer errores. Moshe, háblale a la roca, no la golpee. Y lo que parece algo simple se convirtió en una de las razones primordiales para no poder entrar. Nosotros tenemos que entender de que nosotros, los seres humanos, no somos perfectos. Y hay muchas veces que nosotros vivimos con ese sentido de culpa, de que nosotros hemos cometido un error, hemos actuado de una forma incorrecta, pero ese sentido de culpa tiene que salir de nosotros, porque nosotros no podemos seguir, ¿verdad?, toda nuestra vida pensando de que nosotros somos personas que somos malas. El Eterno no nos ha creado como unas personas malas. Y a veces nosotros tenemos en nuestra mente, en todo el tiempo, de que nosotros somos personas malas. No, yo no puedo estar ahí, o yo no puedo hacer esto, porque yo no soy bueno. Y quizás si voy allí, daño la congregación. O quizás si voy allí, se dan cuenta de que yo he actuado mal en el pasado. Allí lo que hay son personas santas. ¿Saben qué? Algo le puedo decir yo aquí, y es que aquí no hay personas santas.
Aquí hay personas que buscamos estar cerca del santo, pero definitivamente no somos santos. Y tratamos de estar cerca del Eterno, ¿y qué nos sucede? Que volvemos y caemos. No, ahora sí que yo voy a estar cerca del Eterno. Y de momento viene el coraje, se entra por dentro un coraje, ¿qué es esto? No, y uno actúa mal. Ahora sí que voy a entrar, que voy a estar cerca del Eterno. Nos viene una tentación y allá se fueron. Se acabó el estar cerca del Eterno. Y vivimos en una lucha en la cual siempre estamos tratando de estar cerca del Eterno. Y al estar cerca del Eterno entendemos que no vamos a cometer errores, pero los errores continúan allí con nosotros. O sea, no importa lo bueno o kadosh que seamos, en algún momento vamos a actuar de una forma incorrecta, vamos a hacer un error, o vamos a actuar de la forma que nosotros entendemos, o la comunidad entiende, o el Eterno entiende que no debíamos actuar. En otras palabras, más puertorriqueños, metemos las patas. Y perdonando a las personas, ¿verdad?, de otros sitios de Latinoamérica que quizás eso signifique algo negativo, pues en Puerto Rico significa que cometimos un error. Y a veces las religiones son las que más le infundan ese miedo a las personas a decir, tú cometiste un error y ahora Dios no te quiere. Dios no te quiere porque tú te alejaste de Él y tú cometiste un error. Mas, sin embargo, el Eterno, el Todopoderoso, es misericordia. Y cuando nosotros cometemos un error, Él está allí para perdonarnos. Dios expresa su amor cuando nosotros pecamos, ¿cómo? Buscándonos, abriéndonos sus brazos para que nos acerquemos más a Él. Es como un buen vecino. Ustedes tienen quizás yo espero que todos tengan, aunque sea uno de todos los vecinos que están alrededor, que tengan por lo menos un buen vecino. Que cuando ven que, por ejemplo, un carro, ustedes tienen un auto y ese auto lo han chocado, y de momento llega ese vecino asustado, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mira lo que pasó. La semana pasada en mi casa gracias al Eterno, no fue una desgracia, bendito sea el Eterno por eso, pero en nuestra piscina mi hermana trajo, que vive al lado de mi casa, trajo a una familia y tenía un niño de 9 años, un niño pequeño, y ese niño estaba con mi sobrino y estaban nadando, sabía un poquito nadar, no sabía mucho, y de momento el niño se sintió un poco nervioso, parece, y él tenía una condición y se quedó teso. O sea, se desmayó, se fue como en coma, no respiraba, no hacía nada. No se ahoga porque no respira. Y de momento el sobrinito mío ve que el niño como que empieza a flotar de lado, le dice, ¿estás bien? Y el niño no responde. ¡Mami! Entonces mi hermana como que no se percató porque parecía que estaba flotando y la mamá. Y de momento viene la mamá se da cuenta y se recuerda que el niño tiene una condición, lo saca, empieza a darle respiración artificial, primeros auxilios, llamaron al 911, el 911 fue a mi casa, un niño de 11 o 12 años, y el niño estaba a punto de morirse, y ella imploraba al Eterno que no se muriera su niño, era un niño adoptado porque ella no había tenido hijos, y ella le imploraba al Eterno que no se muriera, empezaron todo el mundo a orar allí, a rezar. Fue una experiencia, nosotros no estábamos, me cuenta mi mamá y mi hermana y el sobrino, que fue una experiencia tan y tan tensa y triste, que por cierto, el esposo de la muchacha que ahorita oramos por ella, que es la media hija de Joe, sabemos que la quiere como una hija, él estuvo allí, también ayudó a dar primeros auxilios y todo eso a ese niño. ¿Y qué pasa? Que cuando llegó a emergencia médica, le dice, no se le puede hacer nada, pero el instinto era ayudar, un buen vecino, alguien en problema, ayudar. ¿Qué pasa? Eso no se queda ahí. ¿Por qué? Porque luego de eso vinieron diferentes personas a mi casa y fueron a preguntarle que si mis niños estaban bien porque vieron que había una ambulancia.
sea, ahí se ve que es un buen vecino, alguien que está allí para ayudar a uno cuando ocurre una emergencia, y por lo general la emergencia ocurre porque pues, hubo algún error, en algo se falló. Y el Eterno es como un buen vecino. El Eterno es una persona que no nos va a juzgar y nos va a dejar de Él, sino que en todo momento va a tener sus brazos abiertos para nosotros. Pensemos en Kefas. ¿Saben quién es Kefas? Kefas. ¿Han oído? Pedro. Kefas, en un momento dado, él decía que él hubiera podido matar a una persona por defender al maestro, a Rebe y Joshua. ¿Y qué pasó? Kefas llegó el momento en que cuando apresaron a Joshua, él está caminando y de momento una de las damas que trabajaba en la casa del Cohen lo ve y le dice, oye, yo te he visto a ti en algún lado. Y Kefas, asustado, le dice, no, aquí, ¿cómo que me has visto en algún lado? Sí, yo te he visto a ti con aquel hombre que está allí, ese. Le dice, no, tú estás equivocada, yo no he estado con ese hombre. No lo conozco. Y viene ella y le dice, ¿sabes qué? Sí, yo te he visto con ese hombre. Él vuelve y le dice, no, yo no lo conozco. Ya la tercera vez, él sabía que se estaba metiendo como un problema. Y cuando lo ve le dice, ¿sabes qué? Tú eres uno de sus discípulos. Tú eres una de las personas que estás con él, uno de sus talmidín, y tú eres de ellos. Y él le grita que no, que ella está fabricándole un caso. Los ojos del maestro estaban mirándolo en todo momento. Mirando a ese hombre que estuvo a su lado todo el tiempo, pero que estaba cometiendo uno de los errores más grandes en su vida. Un error quizás que ninguno de nosotros lo vayamos a cometer nunca, que es negar a nuestro maestro. Dicen que Joshua lo miraba, y lo miraba no con coraje, sino lo miraba con tristeza, pero todavía estaba allí. Luego de esto, ese pesar tan grande de no poderle haber dicho, perdóname, lo siento, cometí un error. Pedro ve cómo se llevaban a su maestro, a que ellos entendían que era el Mesías prometido de la casa de Israel, y él con su error allí, y no pudo decirle ni lo siento. Ver quizás de lejos, no cerca porque ya estaba metido en un problema, de que su maestro estaba siendo colgado en un madero y que iba a morir, y no le pudo gritar ni lo siento, he cometido un error. Y para Pedro esa oportunidad estuvo allí y él no se atrevió. Pero ¿saben qué? Siempre hay una oportunidad. Y el Eterno la tiene para cada uno de ustedes. Siempre hay una oportunidad. Cuando Miriam, comenzado el nuevo día de la semana, cuando Joshua resucita y luego Miriam y las otras mujeres van al sepulcro a ver si estaba todo bien y a pasar los ungüentos y todo esto, van al sepulcro y de momento ven que la piedra está removida. ¿Qué es lo primero que le dice el ángel? No temas, Joshua ha resucitado. Ve y dile a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, a Kefas, que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve y díselo a sus discípulos y a Kefas. Es interesante notar que el malaj que estaba allí hablándole, en todo momento, él pudiera haber mencionado a Andrei, pudiera haber mencionado a Yohanan, pudiera haber mencionado a Tomás, pudiera haber mencionado a tantos discípulos que tenía ahí Joshua, pero él dijo que le dijera a sus discípulos y a Kefas. Eso nos demuestra que el Eterno, aun cuando nosotros cometemos errores, Él tiene
un lugar especial para cada uno de nosotros. Los errores de ustedes no pueden ser tan grandes que el Eterno no los pueda perdonar. El error de Moshe, golpear la piedra, no fue un error tan grande que el Eterno no lo pudiera perdonar. Obviamente tiene sus consecuencias, como todo error que se comete. Tiene sus consecuencias, pero no porque un error tenga algo negativo que va a suceder, nosotros vamos a dejar de existir para no cometer errores. Tenemos que seguir la vida avanzando y adelantando. Nos demuestra eso, que el Eterno no es una persona que está allí solamente para juzgar. El Eterno no juzga, o el Eterno no nos ve a nosotros de la misma forma que los hombres nos ven a nosotros. Mientras el hombre en todo momento está para juzgar, el Eterno en todo momento está para perdonar. Pero nosotros tenemos que dar ese paso primero y pedir perdón. Si no damos el paso, pues no va a haber el perdón, vamos a recibir el perdón. O sea que tenemos que dar ese paso. Aun cuando le demos la espalda al Eterno, el Eterno no nos da su espalda, nos da sus brazos y nos da sus brazos abiertos. ¿Por qué sabemos que hubo perdón para Pedro, aun cuando cometió un error tan grande como ese? Sabemos que hay perdón para Pedro porque en el Brit Hadashah no se comenta de ninguna otra persona que haya podido llegar a sobre 3,000 personas en Eretz, Israel, y hacerlos que hicieran Teshuvá. Y Pedro se registra que sobre 3,000 personas volvieron a Hashem e hicieron Teshuvá porque él le habló. Él habló del perdón que tenía el Eterno. Pero ¿saben qué? Nada de eso hubiera pasado si no hubiera que Pedro hubiera aceptado ese perdón y hubiera seguido moviéndose. Él aceptó que cometió un error y luego de eso pidió perdón. El Eterno entendió que él estaba profundamente arrepentido y consiguió moviéndose. Otro caso interesante podríamos verlo en la persona de, cuando ustedes han oído la frase de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham sabemos que es el padre de la fe. Isaac, pues sabemos que Isaac es toda obediencia. Él llevó a su hijo y se lo iba a entregar al Eterno. Ejemplo del padre con su hijo. Pero Jacob tuvo muchos hijos, ¿verdad? Pero Jacob en su vida hizo algunas cosas que no eran correctas y cometió muchos errores. Y es interesante ver el hecho de que cuando se menciona el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se menciona a Jacob no como Israel. No decimos el Dios de Abraham, Isaac e Israel. Decimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué lo decimos así? ¿Por qué se dice así? Porque Dios es un Dios de personas que tengan fe. Dios es un Dios de personas que sean obedientes. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios también de personas que cometen errores todos los días y que van arrepentidos a donde Él a pedir disculpas. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y Joshua. El Dios de Abraham, Isaac y cada uno de ustedes que está aquí sentado. Podemos cometer errores. El Dios de Abraham, Isaac y Moshe. Podemos cometer errores si luego aprendemos de esos errores. No vamos a estar patinando en el mismo error, porque ya caeríamos de ineptos, sino que vamos a aprender de nuestros errores y vamos a caminar hacia adelante.
Recuerdo cuando yo era jovencito, quizás unos 16 años o 17, quizás digo esa edad porque si digo 14 o 15, los muchachos míos se me pueden ir, ¿verdad? A hacer lo mismo y no quiero que le pase nada malo. Y en esa edad uno hace cosas como que no se atrevería quizás a hacer de otra forma. En Aguada, cerca de la central Coloso, cuando estaba en operación, había algo que se llamaba, si van de Aguada hacia Aguadilla, queda a mano derecha, luego de la central, no se ve, pero por allá adentro había lo que se conoce como las chorreras, le decían, las canales. Entonces uno iba caminando por un área que era pequeña, porque era una canal bien grande en cemento, y uno iba caminando por ahí, quizá un poquito más grande que esto, y uno iba caminando por ahí poco a poco sin caerse. Entonces, el premio era que como cuando caminábamos como de aquí a donde estaba el semáforo, un poco más, por ese filo sin caerse, pues íbamos a llegar a un sitio donde el río recogía agua y la tiraba y la llevaba hasta el final donde se lavaba las cañas. Y nosotros al principio pues llevamos todo balanceándonos, pero ya al final como que uno, no importa, no nos vamos a caer. ¿Y qué pasa? Me resbalé. Iba pelado, me pelé todo un lado, desde la parte arriba del muslo hasta la parte de abajo, todo en carne viva. Llegué hasta allá y pues me tiré como quiera. Y cuando llegué allá venía y había mucho polvorín, y iba en bicicleta, y toda mi pierna iba llena de polvorín. Lo único que me dijo mi mamá cuando llegué a casa es, yo creo que aprendiste la lección del error que cometiste, ¿verdad? Eso fue lo único que me comentó. Y definitivamente, después de eso, yo no volví a ir a ese sitio. Porque era muy divertido. Además, después de eso vinieron las cascadas y todas esas cosas. Y como que ya no era muy funny ir a eso. Muy divertido. Pero uno aprende de sus errores. Si no aprendemos de estos errores, pues obviamente pues no vamos a poder dar un paso adelante y poder lograr las metas de nuestra vida. Otro ejemplo podemos verlo en la mujer de Samaria. ¿Alguien me puede decir cuando Josué le dice, mira, el camino, los discípulos le dicen a Josué, el camino más cerca no es a través de Samaria, es a través de esta área y llegamos mucho más rápido. ¿Por qué ir a través de Samaria? Y Josué dice, tenemos que ir a través de Samaria. ¿Alguien me puede comentar el encuentro entre esa mujer a quien Yeshua le revela por primera vez a alguien que él era el Mashiach prometido? ¿Alguien me puede hacer esa historia? Gracias por el vasito. Está muy lindo este vasito, lo donó Joseph. Él vio que lo que siempre trae un vasito y me ha traído un vasito bien bonito. Exacto, bien mandurito y está bueno, gracias. Ajá. Uh-huh. Pozo de Jacob. Uh-huh. Tener sed. Sí.
Gracias. Eso era lo que quería. Ustedes ven la historia de esta samaritana y esta persona se comenta, hay historiadores también que dicen de que la razón por la cual ella estaba yendo a esa hora era porque ella estaba cansada ya del estilo de vida que llevaba. Y entendía que había cometido demasiados errores en su vida y que ella iba a rectificar de la forma en que ella entendía de que tenía que rectificar. Y la forma en que ella tenía que rectificar era yéndose a una hora que no hubiera nadie y suicidándose en el pozo. Es algo bien triste, pero hay personas que viven en ese estado, donde quizás un error le hace más caso a la voz del enemigo que a la voz del Eterno, que le dice, ven a mí de nuevamente. ¿A quién le estamos haciendo caso nosotros? ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando la voz del enemigo que en todo momento nos está ahí diciendo, estás haciéndolo mal, estás haciéndolo mal. No, yo no creo en Hasatán, yo no creo en el diablo, yo no creo en el demonio, yo no creo en nada. Pero de momento le hacemos caso a esa voz que está ahí, diciéndonos que somos pecadores, que hemos hecho errores, que lo estamos haciendo mal, que no tenemos perdón del Eterno. Y en una forma u otra, con nuestros actos, estamos demostrándole al mundo que le hacemos más caso a la palabra del enemigo que a la palabra del Eterno. ¿Y saben qué? En el nombre del Eterno eso tiene que cambiar. Nosotros no podemos continuar escuchando ninguna voz que no sea la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno en todo momento nos está diciendo, aquí están mis brazos abiertos y yo tengo perdón para ti. Mis brazos están abiertos y yo te perdono. Yo te hice con libre albedrío y yo sé, no hay nada que tú hayas hecho, nada que tú hayas hecho, no hay nada que me sorprenda. Yo sé todo lo que tú ibas a hacer desde el principio de la creación. No hay nada que me sorprenda. Pero ¿sabes qué? Lo único que te tengo que decir que yo no soy igual que los seres humanos. Yo no juzgo igual que los seres humanos. Yo tengo perdón para ti y tengo misericordia. Debemos comenzar a oír la voz del Eterno que nos dice, yo tengo perdón para ti. Vuelve a mí. ¿Y saben qué? El Eterno le ha entregado a ustedes esta comunidad como un puente para retornar a Él. Utilicen este puente para retornar al Eterno. El Eterno nos espera a todos. El Eterno Muy bien, gracias. Eso es. Amén. Gracias. Dios, Hashem, el Todopoderoso, nos ama más hoy que cuando nosotros nacimos. Porque nosotros hemos pasado por una serie de errores en la vida y hemos buscado rectificar eso. Hemos venido arrepentidos a Él, acercarnos más a Él. Dejemos de estar condenándonos, deja de estar culpándote, deja de estar pensando, si hubiera sido mi vida de esta forma, yo no hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello de otra forma, y ahora quizás, mira todo lo que me ha pasado, ¿saben qué? Existe la teshuvá, existe el arrepentimiento. Vayamos arrepentidos hacia el Eterno y busquemos la salvación. Pero primero tenemos que ir arrepentidos a buscar, hacer teshuvá,
luego hacer inmersión, tevilá, y luego entonces ir y ofrendar al Eterno. ¿Piensas que Dios, el Eterno, el Todopoderoso, está decepcionado de ti? ¿Sabes qué? Dios no está decepcionado de ti. Dios está orgulloso de ti. Dios está orgulloso de donde has llegado hasta este momento. ¿Por qué? Porque nuestra vida no ha terminado, nosotros no nos hemos muerto. Nuestra vida está aún comenzando. Y como decía algún político, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque la boda de nosotros, el destino de nosotros no está terminado. Quedan muchas cosas por hacer. Vivimos solamente quizás algunos minutos, horas o quizás meses o años de nuestra vida total. Nos queda mucho por vivir. Y vivamos cada uno de los minutos que nos quedan de nuestra vida pensando en que el Eterno nos ha perdonado y que nosotros de ahora en adelante, nosotros y nuestra familia, serviremos a Hashem. ¿Cómo podemos hacer todo esto? No por nuestros propios méritos. Tenemos que venir armados con los méritos de nuestro Rebbe Yehoshua. Porque si fuera por los méritos propios de nosotros, enseñar lo que tenemos bueno nosotros es muy poco. Pero hubo uno que sí tuvo mérito. Hubo uno que sí debe ser el ejemplo que debemos seguir como personas que queremos guardar la Torah, Shomer Torah. Y ese lo fue Yehoshua, nuestro Rebbe. Apoyándonos en los méritos de nuestro Rebbe, Hakadosh, podemos conseguir el perdón del Padre. No hay templo, pero a través de los méritos de Él y la sangre que fue derramada y ofrendada en aquel momento, cuando fue colgado en el madero, en la cruz, como le dicen, nosotros conseguimos el perdón. La misericordia de Dios, la misericordia de Yahweh es más grande que cualquier error que nosotros hayamos cometido. La misericordia del Todopoderoso es más grande que cualquier error que nosotros hayamos cometido. Confiemos en la misericordia de Él y vivamos arrepentidos, pero también agradecidos de que Él nos da su perdón. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado. El pasado ya se fue, pero ¿saben qué? Podemos alterar nuestro futuro. Y nuestro futuro puede estar lleno de vida abundante para nosotros y para nuestra familia, si nosotros nos entregamos al Todopoderoso. Vivamos en la vida pensando en que los errores solamente fueron colocados allí para nosotros subir a otro nivel. Y no pensemos que esos errores fueron colocados allí para hundirnos, para destruirnos, porque no es así. Cada vez que ustedes piensen en un error que hayan cometido, piensen que el Dios que está allá arriba es el Dios de Abraham, el de la fe perfecta de Isaac, el de la obediencia perfecta, pero también lo fue de Jacob, el que cometió errores y luego se le entregó las tablas de la Torá para que no cometiera más errores. El Todopoderoso nos ha entregado la Torá y nos la ha entregado con el propósito no de adornar un Aarón HaKodesh. No nos dio la Torá con el propósito de danzar con ella y alegrarnos porque necesitamos algo que nos alegre la vida. No nos lo dio con el propósito de estar leyéndola todos los días. Es bueno. Nos lo dio con el propósito de aplicarla en nuestra vida de la forma mejor que nosotros podamos. De la forma mejor que nosotros lo entendamos.
Otro ejemplo lo podemos ver en Tomás, o lo que conocemos acá en América como Tomás. Tomás no se conformó con oír de alguien que el maestro había resucitado. Y él dijo, no, yo no creo en eso. La única forma que yo puedo creer era un poquito más lógico, le gustaba la lógica, le gustaba todo, que tuviera una explicación lógica y que lo pudiera ver. Eso está bien, hay personas que son así. Y él decidió de que la única forma que él podía creer era si él veía las huellas de los clavos, de las heridas en las manos de lo que era el maestro. Y luego cuando Yehoshua fue presentado, al primero que fue y se le presentó fue ¿a quién? A Tomás. Y le dijo, ven y pon tus manos, tus dedos en mis heridas. Tomás cometió un error. No confió en esas personas que estaban allí, que eran sus hermanos, que habían compartido con él en todo momento, porque pensaba que no era cierto. Se fue la fe. No pudo tener quizás la fe tan grande como la que tuvo Abraham. Pero ¿qué pasa? Cuando Yehoshua lo vio, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que pongas tus manos, tus dedos en mis heridas. Él no fue y lo recriminó. Él fue un puro, un lindo ejemplo de lo que sería el Padre, de lo que haría el Padre. Él no fue y lo recriminó. Fue un lindo ejemplo. Fue donde él y le dijo, toma, pon tus dedos en mi llaga. El Eterno tiene perdón para cada uno de nuestros pecados. El Eterno tiene perdón para cada uno de los errores que nosotros cometemos. Cuando nos sintamos que estamos lejos del Eterno, pensemos que el Eterno todavía está ahí con los brazos abiertos. Cuando no veamos al Eterno, pensemos que pudiéramos estarle dándole la espalda y que Él está mirándonos con los brazos abiertos para que regresemos. Cuando metamos las patas, cuando hagamos errores, pensemos en Pedro cuando negó al Maestro. No importa, porque el Eterno no juzga al hombre como el hombre juzga a su hermano, al otro hombre. A Tomás se le conoció como el que no creyó, el discípulo incrédulo. Pero más sin embargo, lo que no se dice de Tomás es que él fue el discípulo, él fue el chaliaj, porque se convirtió en apóstol o chaliaj del Eterno a través de las enseñanzas del Maestro y fue la persona que predicó a las naciones o que le habló a las naciones del poder del Todopoderoso en la India. Se le conoce como el incrédulo. Un error que cometamos, un error, la vamos a pagar para toda la vida con el hombre. Pero ¿saben qué? 1000 errores que cometamos y pidamos perdón al Padre y hagamos teshuvá, tengamos un acto de arrepentimiento para Él, el Padre todavía nos espera con los brazos abiertos. No dejes que nadie te etiquete o te diga, te ponga un sello de algún momento en tu pasado. Ah, mira, ese fue esta persona que hizo esto, esto y esto. Ah, eso fue esta persona que hizo esto, esto y esto. ¿Sabes qué? Ustedes no son su pasado. Ustedes no son 1 hora, 2 horas, 1 año, 2 años, 3 años de su pasado. Ustedes son la totalidad de lo que el Eterno ha puesto en su alma para que ustedes cumplan. Si hiciste algo en tu pasado
que lo llevas cargando como una culpa, y una culpa que es pesada, es tan y tan y tan pesada que vas arrastrado toda tu vida. Si hiciste algo que llevas una culpa que no puedes caminar porque sientes que estás arrastrado por el dolor de esa culpa, piensa que hay uno que no le importa el error que haya cometido si vienes arrepentido de él. Y piensa que el pasado, eso que está allí, no crea tu identidad. Paremos de vernos como la gente quiere que nos veamos. Y comencemos a vernos como el Eterno Todopoderoso quiere que nos veamos. Tú puedes haber tenido una adicción, pero tú no eres un adicto. Tú puedes haber sido una persona idólatra con miles de cosas en tus casas, pero tú no eres, tú puedes haber estado en idolatría, pero tú no eres un idólatra, porque tú fuiste en el pasado no determina lo que tú vas a hacer en el presente y en el futuro. Tú puedes haber cometido adulterio, pero tú no eres un adúltero o una adúltera. El Eterno tiene perdón. Tú puedes haber robado, pero tú no eres un pillo. Tú eres lo que tú te pongas en tu mente. Y lo que te tienes que poner en tu mente es que el Eterno, el Todopoderoso, tiene perdón y misericordia para ti. Debemos cambiar el control remoto de nuestras mentes y cambiarlo con una actitud más positiva de lo que el Eterno tiene para nosotros. No sé cuántos recuerdan, en uno de estos concursos de Mis Universos, hubo una muchacha que iba bien bonita, bien lucidita ella, como todas ellas, que tienen que hacer eso para que le den un montón de puntos. Le dan 2 y 3 puntitos solamente. Y la muchacha iba bien, como que se movía y todo, y de momento se le cayó o se le fue un escalón un poquito más para atrás, y la muchacha se fue de boca, se cayó. Luego le preguntan a la joven que si ella, una de las preguntas que hacen, de esas preguntas, le hacen la pregunta de que si ella tuviera la oportunidad de quitar algún momento, o si ella pudiera tener la oportunidad de revivir algún momento nuevamente de su vida, que cuál sería el que ella reviviría. Y ella contestó que el momento que le gustaría revivir en su vida es el momento en que ella estaba con unos niños en África, en una oportunidad que tuvo en su juventud de ir al África. Todo el mundo quedó como pasmado. ¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué dice eso? Si lo que hubiera cambiado quizás o revivido es esa oportunidad para que todo fuera diferente. Y todo el mundo se paró y le aplaudieron. No le aplaudieron quizás porque fue a África a ayudar, quizás también por eso. Pero le aplaudieron porque vieron en ella de que ella estaba enfocada no en los problemas y los fracasos y los errores que había tenido en su pasado, sino que estaba enfocada en lo que realmente ella vivía y lo que ella sentía placer, y eso era sirviendo. Aun cuando Moshe le pidió al Eterno y le suplicó al Eterno y le rogó al Eterno de que lo dejara entrar a tierra prometida, y el Eterno entonces le dijo que no había oportunidad, que no podía entrar, él no murió allí. Él continuó sirviendo en lo mejor que pudo al Todopoderoso para terminar la obra que el Padre, la boda que el Padre había puesto en él. Ese niño que en un momento dado iba flotando y flotando por el mar, por el río, el Nilo. Ese niño que fue recogido y fue pasado por muchas pruebas de vida y de muerte. En un momento dado, cometió algunos errores que le impidieron entrar a la tierra prometida.
Pero ¿saben qué? Sé que quizás en algunos de ustedes en algún momento han sentido que su tierra prometida ha sido removida. Pero esta parashá Jucat nos da un mensaje y nos da una gran lección. Y la lección que nos da esta parashá es que cada uno de nosotros tenemos que entender de que la tierra prometida, el tesoro anhelado de nosotros, debe ser el estar cerca del Padre, del Todopoderoso. Si ustedes sienten que en estos momentos ustedes no van a poder tener algo que ustedes han anhelado en toda su vida, reenfóquense y piensen que lo que todos debemos anhelar, sobre toda cosa que pueda existir, es estar cerca del Todopoderoso. Revivamos nuestros momentos buenos y olvidemos nuestros momentos tristes y de errores. El subconsciente se va a acordar de ello cuando ustedes estén en una situación similar. Y les aseguro de que si son personas que están cerca de la Torá, van a volver de nuevo y cuando vean esa situación van a tratar de eliminarla o sacarla de su lado para que no vuelva a suceder. Mi reto para cada uno de ustedes esta mañana es que hagamos como Moshe, aceptemos nuestros errores, pidamos perdón al Todopoderoso y sigamos viviendo a favor de lo que el Eterno tiene para todos nosotros. Busquemos cuál es la abodá, la misión, el destino que el Todopoderoso tiene para nosotros y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. El Eterno es un Dios de amor. El Eterno es un Dios de misericordia. Y el Eterno es un Dios de fe. Y con fe, amor y misericordia que cada uno de nosotros debemos vivir nuestras vidas. Él te ama. Él me ama. Y Él nos ama. Vamos todos a decir el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Eterno es uno, el Eterno uno es. Shabbat Shalom. Vamos a pasar entonces a hacer Kiddush y luego almuerzo y ahí continuamos entonces con la actividad para por la tarde.